Bienvenidos a este tema de archivo electrónico, documento electrónico y copia, donde vamos a ver un poco toda la funcionalidad, legalidad del documento electrónico, pieza clave de toda la administración electrónica y del expediente electrónico. Vamos a ver un poquito el índice de este tema. Bien, empezaremos por una introducción de qué se conoce como documento electrónico y el marco legal y su evolución. Desde ya la 11-2007 se empezó a trabajar en expedientes electrónicos, sin documentación electrónica, administración electrónica en general, pero el marco normativo ha ido evolucionando de forma que se ha ido unificando todos los requisitos y viendo todos los problemas que había iniciales de diferencias de formatos, de problemas de interoperabilidad de esos documentos ya generados. Y sobre todo también nadie pensó en lo que era el archivo. Una vez generada toda la documentación, eso tiene que ir a algún sitio. Entonces, estamos en 2020 y ya tenemos un poco el marco completo, ¿vale? Así que empezaremos por ese marco legal, esa introducción. Daremos una definición a lo que es el documento electrónico, ampliando lo que típicamente se conoce como documento administrativo, que podemos entender que pudiera ser un PDF o un Word convertido a PDF. Es más allá, un documento electrónico puede ser cualquier tipo de documento de naturaleza. Una imagen es un documento, una base de datos es un documento, un plano en un formato que no es visible salvo con un programa determinado es un documento, ¿vale? Y, muy importante, la validez de ese documento electrónico en un proceso administrativo. Esa validez la otorga la ley, los requisitos, las firmas y los metadatos. Por eso también, pues un poco conocer el documento electrónico por dentro, para también que se nos quite un poco el miedo inicial a lo que puede ser un documento electrónico, que siempre podemos entender que es complejo. Pues vamos a ver que no es tan complicado. Simplemente que tenga unos metadatos que son mínimos en cuanto a autoría, fechas, incluso podríamos meter metadatos opcionales como el nivel de seguridad en protección de datos, sistemas de información administrativa, tipos documentales, las firmas electrónicas y la propia contenido del documento. Vale. En cuanto al formato de los documentos electrónicos, pues comentaremos un poco también ese problema que puede haber y las soluciones que ofrece la ley para cuando una administración tiene que enviar documentación a otra. Tiene que haber un formato estándar interoperable por ambas administraciones y conocido por ambas. Eso se regula pues, en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las diferentes normas técnicas aplicables. También un problema común de un documento electrónico es la impresión. En el momento en el que hay que llevarlo a papel, las firmas electrónicas contenidas en el mismo pues no son visibles de una forma fácil en papel. Entonces, ¿qué requisitos tiene que tener un documento electrónico cuando se imprime en papel? Hablaremos pues, de los típicos CSVs o marcas de firmas. También luego cómo verificar un documento electrónico, tanto si ha sido impreso en papel como si tenemos el original en electrónico. Hablaremos un poquito más en detalle del intercambio de documentos electrónicos por la importancia interadministrativa. Aquí pues otra vez resaltar las normas técnicas de interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Las distintas formas de hacer unas copias, todo lo que es el copiado auténtico de un documento electrónico, copiado electrónico parcial, copiado electrónico auténtico con conversión de formato, o incluso cómo digitalizar un documento en papel y generar un documento electrónico válido. De nuevo, por las normas técnicas de interoperabilidad. Y por último, hablaremos un poco de todo el ciclo de vida del documento. Está regulado por la ley y del archivo electrónico donde se va a almacenar los distintos tipos de archivo, tanto archivo intermedio, el archivo final y el archivo histórico. Conoceremos desde que se registra un documento
en el registro de entrada de una administración, los requisitos que debe tenerse ese documento en el momento del registro, digamos que del nacimiento, y toda su vida útil hasta llegar al archivo. Incluso hablaremos de el expurgo, todo lo que hace falta para, una vez finalizada su vida útil, quien se atreve a eliminarlo. En este tema de documento electrónico hay una herramienta en particular de la Administración General del Estado que nos va a venir muy bien si nuestra administración no dispone de un sistema documental, un gestor de expedientes, que es el Insight. Os lo voy a enseñar porque igual algunos de vosotros no tenéis acceso, ¿vale? Se puede entrar con cualquier certificado electrónico, yo he utilizado uno personal, y aquí, como veis, podemos crear nuestros propios documentos electrónicos o incluso un expediente. Un expediente no deja de ser un conjunto de documentos electrónicos firmados, indizados, perdón, en un índice, valga la redundancia, que les asigna un orden secuencial en cuanto a la fecha de creación. Es decir, un expediente es un índice con el conjunto de documentos electrónicos que lo componen. Por eso, tanto desde el Insight podemos generar un documento electrónico individual como un expediente. Y luego incluso ese expediente que hemos generado, remitirlo a cualquier otro organismo que lo necesite. Por ejemplo, un juzgado u otra administración, ¿vale? Por ejemplo, aquí, para crear un documento electrónico y generar el esquema nacional de interoperabilidad requerido por la ley, ¿vale? Pues fijaros, simplemente es un identificador que puede ser un nombre, el origen, es el ciudadano o es de la propia administración, si es de oficio o de parte. Aquí pondremos pues el tipo de copia electrónica que explicamos en el temario, si es un original, si es una copia auténtica con cambio de formato, los distintos tipos documentales. La fecha, el tipo documental, pues ponemos si es una resolución, si es una notificación, una solicitud. El órgano que lo ha generado, ¿vale? Y cómo lo vamos a firmar. Si ya está previamente firmado o lo vamos a firmar al subirlo. Si os fijáis, incluso se puede firmar con un CSV. El CSV ya es una firma en sí, ¿vale? Aquí aplicaremos el CSV si ya lo tuviese previamente, ¿vale? Y los metadatos, que son simplemente adicionales. Todos los metadatos que ya hemos puesto aquí son los obligatorios del Esquema Nacional de Interoperabilidad. Si quisiéramos añadir cualquier metadato adicional que está soportado en el conjunto de metadatos en el MGD, ¿vale? Simplemente podríamos añadirlo, como puede ser pues el nombre natural, etiquetas para búsqueda, categorías, mira aquí tenemos, ¿vale? El ámbito, la seguridad, el nivel de acceso, la protección de datos aplicable, ¿vale? Aquí pondríamos nuestro fichero y generaríamos el documento. Como habéis visto, es muy sencillo. En el caso de un expediente, podríamos darle un nuevo expediente y ya veis que aparte de los identificadores, el código de procedimiento, aquí podríamos poner un código SIA, ¿vale? Si tenemos el sistema de información administrativa, nuestro catálogo de procedimientos tuviesen cada uno asignado un código SIA. El órgano, los interesados, todos los terceros que lo conforman. Importante, pues veis el contenido, estos son los metadatos, pero lo que es a nivel de ficheros no es más que todos los documentos que conforman el expediente, que previamente habremos creado con la otra herramienta de nuevo documento. Lo subimos aquí y el propio programa nos genera el índice y en el esquema ENI le damos generar expediente y nos genera un único fichero XML con todo el contenido del expediente que ya podríamos remitir a otra administración.